Somos podcast. Somos música. Somos noticias. Somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Aquí comienza El Mirador, el lugar desde donde vas a poder ver y escuchar anticipadamente toda la información que te interesa. El Mirador, con el análisis y los comentarios de los mejores especialistas. El Mirador, con las entrevistas a los protagonistas de la actualidad y con los datos clave que necesitas para tomar las mejores decisiones. El Mirador, periodistas de primer nivel que con dinamismo y buena onda te adelantan lo que tenés que saber. Muy buenos días, ¿cómo andan? 3 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Esto es El Mirador, acá en Radio LED. Vamos como todos los jueves hasta las 11 de la mañana con información, actualidad en materia económica, centralmente, obviamente, política. Vamos a tener algunas propuestas, algunas entrevistas que tengan que ver con esto. Vamos a hablar también un poco de energía, un poco de tarifas que se viene, como siempre está ese tema, pero ahora está recargado, parece, sobre todo pensando en el año que viene. Ya está cerrando este año, hoy es jueves 5 de diciembre de 2024, ya estamos cerrando el año de a poquito, empiezan esos eventos, empiezan esas reuniones, empiezan esos días de transición hacia las olas de calor. Lamentablemente se los tengo que decir, pero viene un jueves, viernes, sábado y domingo, unos 4 días de calor bastante importante, más o menos 32 grados, llega la máxima para los próximos días, pero con lluvia, con tormentas, incluso, no solamente lluvia, sino que si viene calor y tormentas, me parece que es la famosa transición a ese diciembre, enero, de altas temperaturas, como todos los informes de el Servicio Meteorológico Nacional y aledaños y organismos aledaños que anticiparon que se viene un verano bastante caluroso, más que el 2023-2024, o sea, el último verano, que ya fue bastante caluroso, tuvimos como 5 olas de calor más o menos, incluso la última fue a mediados de marzo, no sé si se acuerdan. Sí, fue ola de calor, estamos hablando no a qué calor que hace hoy, sino donde por lo menos durante 3 o 4 días la mínima no baja de los 26, 27 grados, estamos hablando de la noche de 28 grados, ponele, bueno, ni hablar de día que sube dependiendo la zona del país, pero 35, 40 grados, bueno, eso, y que eso se mantenga durante algunos días. Eso es la ola de calor, eso es lo que se espera para este verano. Por lo pronto, los próximos 4 días va a ser de mucho calor con tormentas. Así que, bueno, si se están organizando para ver qué hacen, eso es lo que le podemos anticipar de manera exclusiva acá en Radio LED. ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo andás? Viste que a mí el clima... Quien habla es Manuel Ceronero, que está en los controles acá en El Mirador. A mí el clima me apasiona y estaba buscando un poco los archivos. Según un portal bastante importante en Argentina, dice que la primera hora de calor de la temporada, estoy hablando de febrero 2024, fue de 23 días. O sea que nos podemos esperar algo parecido para este verano 2025. Claro, es porque el Servicio Meteorológico Nacional dice que se va a acelerar esas olas de calor. Sí. Así que, bueno, ya sabemos más o menos exactamente. Paciencia, a pasarla de la mejor forma posible. Por lo pronto, esta semana tiene una brecha en el dólar, ya información económica que continúa achicándose porque el paralelo sigue con esta baja de a poquito por goteo, pero baja al fin, que lleva una brecha de 8,6 respecto de la cotización del dólar mayorista. Esto es todo bastante relevante, es todo significativo llegamos a tener brecha del 100%, bueno, una locura. Esto hace a este verano, ya que estamos con esta metáfora, cambiario, a esta
paz cambiaria, por llamarlo de alguna manera. La brecha sigue bajando. El riesgo país, también un indicador importante por estos días, se mantiene en los 750 puntos. La verdad que todos los economistas, informes y demás anticipan un poco que esta tendencia va a seguir, no se sabe por cuánto tiempo, y ahí está uno de los nudos del debate que nos vamos a meter dentro de un ratito, porque está vinculado a la posible salida o no del cepo, o las medidas que está implementando el gobierno como para, como todos sabemos, el cepo no es que de un día para el otro, sino que hay muchos mecanismos en el sistema financiero y cambiario que hacen que desatar el nudo del cepo sea muy engorroso. El gobierno obviamente lo tiene como objetivo una vez, según el gobierno, superada la inflación. Y acá obviamente se abre una flecha, un paréntesis, lo que quiera, un asterisco, porque es verdad, la inflación se desaceleró pronunciadamente durante el año. Venimos del 25% de enero a el último índice de octubre, 2,7. Hay que ver si sigue, hay que ver cómo rebota un poquito de cara a un mes que, bueno, hay que ver noviembre, pero noviembre y diciembre siempre son meses donde la inflación sube un poquito por algo estacional de Argentina, que en diciembre aumenta, pero no nos anticipemos. Está el tema de la inflación, está el tema del cepo. Dentro de un ratito vamos a tener una entrevista sobre estos temas, pero obviamente hay una semana muy, ¿cómo llamarlo? Muy novedosa en términos políticos, porque acá hay un poco una mancha venenosa, ¿no? Este senador es tuyo, no, es de aquel, pero si estuvo con vos, pero votó a favor tuyo. Bueno, las acusaciones respecto a lo que le sucedió en Paraguay al senador Edgardo Cuéllar, que viene del peronismo, viene de la lista del Partido Justicialista, pero obviamente durante todo este año, incluso desde febrero, ya jugaba a favor del oficialismo en este armado que obviamente tiene que hacer la Libertad Avanza en el Congreso, porque no tiene los votos. De hecho, le faltan muchísimos en las dos cámaras. En ese armado, uno de los senadores que jugó para el gobierno en la ley bases, en el mega DNU, en los intentos para tirar abajo los decretos y demás, jugó con el oficialismo, y ahí viene la complejidad del tema. Pero como todos saben, a Cuéllar lo engancharon de madrugada cruzando a Paraguay con $211.000 que no pudo justificar, 600.000 pesos, que tampoco con lo que sería su secretaria. Ahí hay que ver qué es lo que pasa. Rebote en la política, por supuesto, pero lo último es que la justicia de Paraguay imputó de manera formal al senador nacional Edgardo Cuéllar por el delito de contrabando y quedó detenido en Paraguay. Hay que ver ahora cómo avanza el tema. Ayer a última hora, Cuéllar informó que iba a pedir una licencia, pero iba a decir la oposición, pero claro, como está todo tan enmarañado, vamos a decir las cosas por su nombre. Unión por la Patria, el bloque de Unión por la Patria va a pedir la expulsión de la Cámara Alta del senador Edgardo Cuéllar. Hay que ver qué es lo que sucede en un contexto del Congreso donde el gobierno ya convocó o llamó a sesiones extraordinarias. Ayer lo dijo el vocero presidencial en su cuenta oficial de X o Twitter, como quieran decirle, perdón, estoy un poco con tos, así que lo voy a hacer varias veces en el programa de hoy, espero que no sean tantas. Entre el 5 de diciembre, sesiones extraordinarias en el Congreso, hasta el 27 de diciembre, con una agenda que propone el oficialismo o el gobierno, que tiene que ver con reforma electoral, reforma política, juicio en ausencia, ley antimafia, viajes del presidente y reforma de los fueros de la política. ¿Qué falta acá? Algo central, ultra importante, que es el proyecto de presupuesto. Nada más y nada menos, proyecto de ley de presupuesto 2025. Esto no lo lleva adelante el gobierno. Obviamente despertó críticas en el peronismo, también en la UCR y el PRO. Acá, en el caso del PRO, también despertó críticas porque no está el tema de la ficha limpia. Bueno, ahí hay algunas agendas de los distintos bloques que quieren que se trate en las sesiones extraordinarias. Lo cierto es que el gobierno
no impulsa, no sé cómo va a gobernar 2 años seguidos un gobierno en la Argentina sin presupuesto, porque recordemos que este 2024 el gobierno lo llevó adelante sin una ley de presupuesto de 2023 hacia este año. Bueno, ahora el gobierno quiere repetir eso. Y no me acuerdo antecedentes donde un gobierno haya estado 2 años consecutivos. Sí, 1 año. Eso hay y creo que va a haber. Por las distintas estrategias que se vinculan entre la Casa Rosada y el Congreso, dependiendo el color político que haya y demás. No sería raro que haya un gobierno con 1 año sin presupuesto y que gobierne de esa manera. Ahora, 2 años seguidos, ahí es lo llamativo. Veremos qué pasa en la sesión extraordinaria. Obviamente depende de los acuerdos y demás. Pero lo cierto es que hay sesiones extraordinarias, por lo menos hasta el 27 de diciembre. Vamos a tener un diciembre con un Congreso sesionando, así que la información también va a pasar por ahí. Les dije que esto me iba a pasar. Lo otro de la semana es lo que hizo el gobierno con los medicamentos y el PAMI, que anunció cambios en la entrega de los medicamentos gratuitos a jubilados y pensionados. Esto fue noticia, iba a ser una de las noticias importantes. Ahora pasan los días y se desdibuja un poco por la agitada agenda que estamos acostumbrados en la Argentina. Lo cierto es que para seguir recibiendo los 5 remedios de cobertura total, ahora los jubilados y pensionados tendrán que demostrar que ganan menos, y escuchen esta cifra, 389.000 pesos, menos de 390 lucas, vamos a llamarlo así, es decir, una jubilación mínima y media, y ahí van a tener que, para aquellos jubilados y pensionados que quieran tener estos 5 medicamentos, que obviamente estamos hablando de un grupo etario y un sector social que depende obviamente de los medicamentos, de eso estamos hablando, van a tener que llenar un trámite muy engorroso, por lo menos lo que se conoce hasta ahora. Solamente un ejemplo, si lo querés llenar desde el celular, no te da bola la plataforma en la posición horizontal y vertical. Ni siquiera pincharon ahí, que en cualquier programador vos pinchás y te lo adapta una plataforma en web, te la adapta al celu. Bueno, ni siquiera eso es muy difícil de llenarlo, ni hablar para un sector social que por ahí va a prejuicio, ¿no? Pero en la previa, y sí, no están por ahí tan acostumbrados, no es el sector social que más acostumbrado esté a llenar planillas y formularios de manera online. Me parece que ahí hay un poco de intención, una segunda lectura, hay un poco de intención de que no se anoten muchos jubilados en esto que es el subsidio social. Esto es El Mirador, son las 10:15, apenas es una apertura, nos quedan bastantes temas por tocar, pero no se vayan, porque esto recién comienza. Los jueves, subite a El Mirador y observa lo que se viene desde la mejor perspectiva. Auspicia este programa. Acá está nuestra energía, en los hidrocarburos que producimos para seguir en movimiento, en el cemento que fabricamos para transformar los proyectos en realidad, en la generación de energías renovables para que cada vez más industrias reduzcan su huella de carbono. Somos petróleo, cemento y renovables. PCR, energía para construir el futuro. El Mirador. Mujer, no me dejes así. No me dejes tan 16 solo. minutos pasaron de las 10 de la mañana. Esto es El Mirador acá en Radio LED. Suena música, suena Estelares de fondo. Pero, como decíamos recién, estamos en comunicación con el economista Juan Luis Bour para hablar, obviamente, de economía. Juan Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Muchas gracias, en principio, por esta charla, por estos minutos acá en El Mirador. Sí. Bueno, nosotros acostumbramos a hacer una ronda de entrevistas, poner el foco en economía, hacer un seguimiento de la semana. Recién hablábamos de lo que está pasando con el tema cambiario, cómo se viene achicando día a día un poco, o semana a semana, mejor dicho, la brecha con el tema cambiario entre el paralelo, el mayorista, el oficial y demás.
con un riesgo país planchado, por lo menos después de que bajó en 750 puntos. Obviamente hay que ver cómo sigue ese tema. Tenemos también otra foto que ayuda a ver el escenario, el tema de la inflación. ¿Cómo estás viendo vos, por lo menos este comienzo de diciembre en materia económica? Mira, en un proceso como este hay siempre claroscuros, es decir, hay cosas que van muy rápido, otras que van más lento, otras que suenan a algún problema. Digamos, y todo eso es la mezcla de lo que se está viendo. Por un lado hay aspectos claramente de recuperación, que era una preocupación que había hasta ahora. O sea, teníamos la preocupación de la inflación. Bueno, la inflación está bajando, está en torno del 3%. Noviembre no fue bueno en el sentido que no siguió bajando. Octubre había dado 2.7, noviembre va a dar, entiendo yo, más cerca de 3%. Nosotros medimos en la ciudad de Buenos Aires y nos dio un aumento de 0,4 la tasa de inflación, con lo cual es posible que el INDEC mida también algo parecido, 0,2, 0,3, un poco más alto que octubre. Diciembre podría dar un número más parecido a 2,5. Es decir, el tema inflacionario parece converger a un número más parecido a 2,5 en estos próximos meses, no en noviembre, como te dije antes. Y el tema de actividad era la siguiente preocupación, ¿no es cierto? Actividad es importante porque hace al empleo, los salarios, etcétera. Y actividad se ven algunos indicios bastante claros de que la economía tocó fondo allá por el mes de abril, eventualmente mayo. Depende del sector, por supuesto, pero que tocó fondo parece claro en los datos que tenemos hasta aquí. La industria, nosotros hacemos un relevamiento en la industria y muestra que hoy es octubre, porque el último dato cerrado es de octubre, y hoy, entre comillas, está 5% arriba de abril, pero 5% después de una caída muy profunda durante la segunda mitad del 2002, todo el 2003 y el 2020, y el 2024, perdón, 2022, 2023, 2024, perdón. Es decir, estás recuperándote de un pozo en el caso de la industria tenés una recesión que duró 2 años, en el caso de la economía en su conjunto duró 1 año y medio, pero casi 2 años. O sea, esto viene de algún momento del 2022. Ahora se está empezando a recuperar, no mucho, por lo tanto no se siente demasiado, pero empezando a moverse. Entonces, y el empleo dio buenos indicadores en julio, en agosto y parece que en septiembre, porque todavía no está el dato, de septiembre, del empleo sobre todo formal, muy pequeños, ¿no? Estamos hablando de 0,1, 0,2 por mes. Pero bueno, digamos, si vos me preguntás de actividad, inflación, bien. Hay otros indicadores, como vos mencionaste, el riesgo país. Bueno, tuvo una baja muy abrupta. A mitad de año estaba en 1.500 puntos. A mitad de año, es decir, mitad de año es hace un ratito. Sí. Está en 750, más o menos, 750. ¿Por qué es eso? Básicamente porque se percibe, el mercado percibe que no va a haber un default de la deuda, otra vez, el año que viene. Cuando el gobierno haga el pago de los bonos y todo eso en enero y en febrero, uno va a tener un escenario un poquito más despejado y saber si el riesgo argentino puede seguir bajando o no. Yo creo que sí. Entonces el escenario es razonable. Ha habido el tema del blanqueo, todo eso que sumó muchos depósitos en el sistema. Para que tengas una idea, en Argentina prácticamente no había préstamos en dólares. A fines del 2023 los préstamos totales en dólares eran 3.400 millones de dólares. Hoy, cuando digo hoy, digo el último dato, que es fin de noviembre, ese número, que era 3.400 millones de dólares de préstamos a básicamente empresas que exportan, hoy ese número es 9.000 y monedas, 9.100,
fíjate que ha habido un aumento muy fuerte de los préstamos, básicamente porque entró plata por el blanqueo, por algo de confianza. O sea, tenés un conjunto de elementos que te van a mover para arriba un poco la economía. La inflación más o menos está dando signos estos de baja. Sí. Por lo tanto, el escenario es por ese lado es positivo. Por supuesto, tenés 1000 incógnitas Ahí sobre a el eso tema voy. de cómo del tipo de cambio, etcétera, ¿no? Ahí mencionabas la inflación en los próximos meses, por ahí se ubica 2,5, 3. Más allá de eso, sigue estando por arriba del crawling, ¿no? Del 2%, del crawling peg, la devaluación mensual del Banco Central, que es o está siendo durante todo el año del 2%, y que a partir del dato de 2,7 del INDEC, de la última inflación de octubre, creo, si no me equivoco, el gobierno había como dejado circular de que por ahí lo bajaba el crawling peg o la devaluación mensual a 1,5 y más. Esto con una inflación que no perfora el 2, ¿es posible o no es posible? Obviamente está vinculado, de fondo está el cepo. Sí. Mira, digamos, vos estás poniendo el dedo en la llaga de lo que es uno de los aspectos de duda que ahora se están presentando, que es el tema del tipo de cambio, porque evidentemente vos tenés una situación de apreciación del peso, apreciación en el sentido que, como vos decías, la relación del peso contra el dólar va bien por debajo de la inflación. Hacia adelante te están diciendo que eventualmente van a devaluar menos, y hacia adelante inclusive puede ocurrir otra cosa, que es que el dólar en el mundo se fortalezca un poco más, porque en un escenario de turbulencias internacionales normalmente hay un escape hacia el dólar, y cuando hay escape hacia el dólar, eso significa que vos tenés digamos un dólar más fuerte. Eso te haría un peso todavía más fuerte. No sé si es claro lo que estoy diciendo, Sí, porque sí. vos estarías con alguna complicación adicional por el hecho de la fortaleza del dólar. Todo eso es un escenario que hay que ver cómo sigue. En general, a un país que le va bien, el peso se le aprecia, la moneda se le aprecia. El problema es que una cosa es que se aprecia a lo largo de varios años, despacito, otra cosa es que se te aprecie en 6 meses, ¿ok? O sea, Claro. si vos te pones en lo que estaba a mitad de año, no digo a comienzos de año, a mitad de año, y como está ahora, bueno, tuviste una apreciación fuerte. Claro, hay que ver qué base Casi 10. tiene, qué sustento tiene eso, porque así como se apreció el peso, también si no tiene un sustento sólido, puede pasar Sí. lo contrario, estamos en Argentina, ¿no? Sí, bueno, digamos, estamos en Argentina, tenemos demasiados antecedentes de ese tipo, de que vos empezás a acomodarte y después, ¡pum!, la explosión. Pero la gran diferencia ahora es que vos, por lo menos una gran diferencia, es que vos ahora no tenés desequilibrios fiscales como tuviste con la convertibilidad, como tuviste con los Kirchner, etcétera. En el pasado vos tenías enormes desequilibrios. Una economía que tiene déficit no es lo mismo que una economía que está en equilibrio. Ahora, ojo que no tenés reservas. Ese Claro. es el otro tema. ¿Entendés? Entonces, desde ese punto de vista, nadie te puede pintar un panorama ni demasiado rosado, ni tampoco te pueden pintar un panorama catastrófico, porque no estás en eso. Claro. Olvídate, no estás en eso. Juan, Estás en una situación incierta como generalmente es la vida, ¿no? En el mundo. te quiero preguntar ahora, incorporar el tema de salarios. ¿Cómo están corriendo los salarios alrededor de, obviamente, 2024, pero también qué perspectiva ves en este escenario económico por Sí. próximos meses, por lo pronto? Mira, por ahora la cosa está recuperándose muy poco, pero recuperándose. O sea, la tendencia es bastante clara. Digamos, hoy los salarios están en los niveles de... Cuando digo hoy, estoy hablando de noviembre. No tengo el dato de noviembre, porque tenemos los datos hasta septiembre. Pero viendo la tasa de inflación, viendo cómo están evolucionando las paritarias, en fin, todo eso, uno puede estimar que el salario hoy está en los niveles de noviembre del año pasado.
¿Qué quiere decir noviembre del año pasado? Es el último mes de gestión de la gestión anterior, ¿no es cierto? El último diciembre ya tiene la gestión Milei. O sea, han caído en la primera parte del año, se han recuperado en la segunda parte, se recuperan poco, y también tenés que tener en cuenta que, digamos, en realidad los salarios venían cayendo muy fuerte en el 2022 y 2023, digamos. Cuando vos tenés una caída que te llevó 15 o 20% en los 2 años anteriores, y este año tuviste una caída de 10%, estás en el horno, obviamente. Ahora estás recuperando ese 10%. Punto, no estás recuperando todo lo de los años anteriores que había de salarios más altos. ¿Por qué? Y porque esta economía ha entrado en una etapa de productividad muy baja en los últimos años. La productividad de la economía es muy baja, es decir, hubo poco crecimiento, por no decir caída de la actividad. Acordate que el año pasado el PBI cayó. Sí. Estoy hablando del año pasado. Del año pasado el PBI cayó. El PBI cae desde algún momento del 2022. Habíamos tenido una década muy mala, toda la que va desde el 2012, en realidad, al 2019. Tuvimos la pandemia. O sea, es una economía de baja productividad, no puede tener salarios altos. O sea, me encantaría tener salarios altos, ¿no? Está claro, pero te estoy diciendo cómo son las cosas. Total. Entonces los salarios están recuperando, y yo creo que van a seguir en esa tendencia de recuperación claramente el primer trimestre y probablemente segundo trimestre del año que viene. Ahora, no significa que te vas a cambiar el auto. Son recuperaciones de 0,2 por mes, o 0,3 por mes. Algún sector recupera un poquito más. Son mejoras graduales de los salarios. Perfecto, se entiende totalmente. Juan, sabemos que estás con poco tiempo, así que te queremos agradecer y un fuerte abrazo. Bueno, gracias a ustedes por llamar. Un abrazo. Chao. Pasaba entonces por El Mirador el economista Juan Luis Bour. Los jueves, subite a El Mirador y observa lo que se viene desde la mejor perspectiva. Casi 10:30 de la mañana de este jueves 5 de diciembre de 2024. Antes de la columna de economía que tenemos con nuestro compañero Horacio Rigi, un título solamente. Si estaban acostumbrados a ir a las estaciones de servicio a cargar nafta, ¿no? Y que venga el famoso playero y demás, bueno, esto puede llegar a cambiar radicalmente y que haya una especie de autoservicio en las estaciones de servicio, como ocurrió en algún tramo de los 90. Alguno por ahí se acuerda, muy poquito, pero... Todo hace parecer a los 90, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿el gobierno qué quiere? Vamos a poner el título bien formal. El gobierno quiere que que los consumidores de combustibles puedan servirse a sí mismos, cargar nafta o gasoil en las estaciones de servicio en sus propios vehículos, no dependiendo de un playero. ¿Y tenían la figura del playero entonces como trabajo? Bueno, ahí hay que ver qué es lo que pasa, sobre todo con el sindicato de los... Claro, o hay un reorden de tareas o se desaparece la figura. Y yo creo que primero entra como, un reordenamiento de tareas, no va a haber despidos, y después una estación de servicio tiene 10 empleados y 6 atendiendo a un horario pico, y si vos te cargas vos solo... Ya conocemos por historia cómo termina esto, ¿no? A prestar atención a qué es lo que pueda llegar a pasar. Por lo pronto el gobierno no es que ya lo implementó, pero lo va a implementar. Ahora sí, es momento de escuchar la columna de economía de Horacio Rigi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, la economía argentina se prepara para terminar el año con una inflación que roce en diciembre el 3%. Y algunos analistas están indicando que a pesar de los aumentos, por ejemplo, que se produjeron en combustibles de alrededor del 3%, la inflación igual va a estar por debajo de ese número en el último mes del año. Esto redondea una inflación en baja
y si tomamos la inflación que tuvo la Argentina en enero, obviamente es muy bien recibida por el mercado y por los inversores, porque nadie pensaba, o al menos muy pocos, que se iba a lograr bajar la inflación de la forma que se hizo. Si bien sigue siendo una inflación muy alta, el 3% mensual es una inflación alta, lo cierto es que es un camino muy positivo el que tomó la Argentina con respecto a lo que es precisamente la inflación. Al mismo tiempo, la economía ya está pegando un rebote, está empezando a crecer, son algunos sectores, obviamente hay sectores privilegiados y otros que no lo son tanto. Hay sectores productivos que están más complicados, digamos, con esta recuperación, pero los sectores de servicio básicamente son los que están encaminando la recuperación. Otros sectores que también son de alguna manera el repunte de la economía argentina tienen que ver con los vinculados al petróleo, al gas, al litio, es decir, los energéticos, los sectores energéticos que vienen con una recuperación no solo dada por el precio del petróleo y del gas a nivel internacional, sino también con una recomposición de la macro en la Argentina que está estableciendo algunos parámetros que son muy positivos. Al mismo tiempo eso se mezcla con, digamos, es un cóctel muy bueno con respecto a lo que pasa en Vaca Muerta, que la Argentina está pudiendo exportar gas, exportar petróleo, y que, bueno, pasó de ser un país importador de energía a ser un país exportador de energía, y eso le suma a la balanza comercial y también a las arcas del gobierno de la Argentina. Por otro lado, la bolsa tuvo esta semana, después de varios días de alzas, tuvo una caída fuerte de alrededor del 3%, y bueno, eso tiene que ver también con una toma de posiciones que tomaron algunos inversores. Este es el panorama básicamente de la economía financiera que hoy por hoy tiene la Argentina. Muy bien, escuchamos la columna de Horacio Ricci. Ustedes, les hago una pregunta a quien está del otro lado, que ya lo saludo. Está Manuel Sereno en los controles, está Frank Kovacic en la producción de este Mirador. Y aprovecho, es una pregunta también para los que están escuchando, obviamente. ¿Pagan con QR? Muy pocas veces. Muy pocas veces. Fran, Sí, yo pago con QR. Paga con QR, muy bien. Porque tengo un dato solamente. Según el Banco Central, o sea, información oficial, los pagos con QR en el país se duplicaron en el último año. Duplicaron, es un montón. En octubre hubo 56,4 millones de operaciones. 56,4 millones de operaciones de pago con transferencia. O sea, no solo QR. Lo que representó, y escuchen bien, un crecimiento del 62%. Esto de que el futuro no vamos a usar más billetes o efectivo y demás, 62% creció el pago ahí minorista, ¿no? El pago de diario, por llamarlo de una manera, con QR, transferencia, etc. Me llamó la atención este dato, que se están más que duplicando este tipo de modo de pago y este nuevo uso de la tecnología para el día a día. Si te dieran a elegir entre pagar con QR o pagar con NFC el transporte público, ¿qué elegís? ¿Qué es FC? NFC es apoyar el teléfono y que te cobre derecho. No, mirá, ya la repregunta que te hice habla un poco de... Yo no soy un poco troglodita en esto. Entonces preferís el viejo plástico apoyado en el sistema lector. Sí, que para mí es un súper avance, todavía. Todavía es un súper avance. Te quedaste en las monedas que le dabas al sistema. No te sé si el un peso tanto, con 10. Te da un boleto. Sí, había un boletero que te decía el miedo que tenía la gente de a ver el ticket del boleto. El boleto que al mismo tiempo el chofer te cortaba el boleto, te daba el vuelto en monedas, y abría la puerta porque siempre había uno que entraba tarde y se subía tarde del colectivo, tenía que doblar
prestar atención al semáforo. ¿Por qué no había accidente? Y alguno en la fila que todavía no pagó el boleto le decía, ¿me deja en Plaza Flores Todo eso. Bueno, sí, obviamente el plástico, yo llegué hasta el plástico, pero bueno, 62% crecieron en el último año los pagos con transferencia, sobre todo QR, dato que esto nos lleva a escuchar otra columna habitual acá en El Mirador, que es la columna de Ricardo Quesada. Estamos hablando de la columna de negocios. Hola, soy Ricardo Quesada y una vez más vamos a estar hablando de qué está pasando en el mundo de los negocios. La Asociación de Emprendedores de la Argentina, ASEA, hizo la primera encuesta nacional de emprendedores en conjunto con la Secretaría de Pymes, la CEPYME, y la Fundación Neiman. De relevamiento, se desprende que los principales reclamos que tienen los emprendedores para el gobierno son principalmente el exceso de trámites que hay para interactuar con los distintos niveles del Estado, las elevadas cargas impositivas a las que se ven sometidos, la falta de acceso al financiamiento, los altos costos laborales y resolver la industria del juicio, un problema que enfrentan y que les genera temor a la hora de tomar empleados. Con estos datos en la mano, ASEA dice que quiere dar la batalla especialmente por el exceso de burocracia y el financiamiento. De hecho, el presidente de ASEA, Ezequiel Karami, dijo que los emprendedores ven con muy buenos ojos la agenda de desregulación del ministro Federico Sturzenegger. Y dio como ejemplo lo que puede llegar a tardar una empresa desde que se crea hasta que genera la primera factura, hasta que genere ingresos, pueden pasar 11 meses, lo cual es un tiempo elevadísimo, y los costos de crear una sociedad son muy altos también, de hasta 400.000 pesos por solo tener el quit para la sociedad. El 77,4% de los más de 3.000 emprendedores consultados dijeron que es difícil o muy difícil acceder a financiamiento. En general lo que hacen es el 78,3% recurrir a ahorros personales, el 22,3% a ganancias de su propia empresa, el 22,13% a ahorros de familia y amigos, con lo que eso genera. Cuando el emprendimiento fracasa, se genera mal clima y no se alienta la creación de nuevas empresas. Otro de los datos que resalta es el optimismo que hay de cara a 2025. El 50,28% de los consultados dijo que mantendrá la cantidad de empleados que tiene hasta ahora. El 39,39% por su parte dijo que les iba a aumentar. Además, el 56,36% cree que se van a aumentar las ventas. El dato negativo que se puede obtener de esta encuesta es que el 73,3% dice que es muy difícil exportar y pocas empresas creen que están en condiciones de hacerlo. Hola, ¿cómo están? Estaba sola en la estación, El Mirador. tatuada sobre el corazón. De pronto tuvo algo de sed, pidió monedas y se fue. Entró apurada en un bar, las dos primeras fueron 3. Le dieron algo de fumar y todo comenzó a girar. La sangre corre sin parar. No tengo miedo, quiero más. Ella se acerca o se va. Escuchemos el rock and roll. Me gusta mucho cómo es. Mirando un poco alrededor, ella se acerca otra vez. Sigue girando. Tatuada sobre el corazón. De pronto tuvo algo de sed, pidió monedas y se fue. Escuchemos el rock and roll. Me gusta mucho cómo es. Mi sangre corre sin parar. Me equivoqué otra vez. Sigue girando. Sigue
Sigue girando, suena en el Mirador acá en Radio LED, 41 minutos. Vamos a esperar 42 minutos, ahora sí, pasaron de las 10 de la mañana, vamos hasta las 11. En este jueves 5 de diciembre de 2024 es hora de meternos de lleno con el otro tema central que tenemos para el día de hoy en este programa. Tema tarifas. Siempre aparece, siempre después se va a la agenda, pero es algo que obviamente los usuarios pagamos mes a mes. Justamente mes a mes lo que está haciendo el gobierno, por lo menos en la segunda mitad del año, son aumentos de las tarifas. Estamos hablando de electricidad y gas, ¿no? Hay más tarifas, pero tarifas energéticas centralmente, de estos servicios públicos, de aumentos mensuales. Algo novedoso que al principio de año, cuando el gobierno informó que iba a haber aumentos mensuales, llamó la atención porque iba a ver cuánta resistencia iba a haber a esa nueva modalidad y no tanto por ahí esperar hasta abril o algo estacional para aumentos del 60, 70, sino que sobre todo el segundo semestre, aumentos mensuales. Cuando arranca el mes siempre está la información y demás. Pero hay algunas novedades de los últimos días en materia tarifaria. Una de las centrales desde mi punto de vista es que el gobierno iba a entrar en un verano con una RTI, que es una revisión tarifaria integral para aumentar, ahí sí, ya con un marco regulatorio y de manera significativa las tarifas, pero lo pateó por 6 meses. No el aumento mensual, eso iremos viendo, pero sí el otro salto de quita de subsidios, es decir, aumento de tarifas, por 6 meses. Y hay que ver qué está leyendo el gobierno para interpretar o para que nos ayude a ver qué está pasando en materia tarifaria. Estamos en comunicación con Cecilia Garibotti, ex subsecretaria de Planeamiento Energético. Muy buenos días, Cecilia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por el llamado. No, por favor, gracias por estos minutos acá en el Mirador, sobre todo para ayudarnos a entender un poco en materia de tarifas, que tiene su complejidad, más allá de que es algo, llamémoslo simple, en el sentido de que se paga mes a mes, uno está acostumbrado, la factura y demás, pero atrás, obviamente, el segmento regulado tiene su complejidad. El gobierno, en principio, pateó por 6 meses y se entró en una transición a algo que era, para el verano, una RT, es decir, una revisión tarifaria donde iba a haber un nuevo cuadro tarifario, aumento significativo, quita de subsidios por el otro lado. ¿Qué estás viendo que el gobierno está pensando con las tarifas, obviamente, de cara al 2025? Bien, en lo que se refiere a las tarifas, en lo que se refiere a la boleta del usuario, lo que el usuario está pagando todos los meses, lo que pagamos siempre, es el costo de generar la energía, transportarla y distribuirla. Lo que se refiere al costo de generar la energía, el gobierno está aumentando todos los meses, y eso es lo que nosotros vemos al margen de lo que sea el aumento de las tarifas. El costo de generar la energía, lo que pagamos por generación, es un precio que se paga igual en todo el país, y el gobierno sigue aumentándolo en un 2 o un 3% todos los meses. Además de eso, y a la parte estaba discutiendo la revisión tarifaria integral. La revisión tarifaria integral es sobre el segmento regulado, como vos muy bien decías, que es la distribución de energía eléctrica. Esto es un tema federal, entonces cuando estamos discutiendo la RTI, estamos discutiendo básicamente de NOR y de Sur. El resto de las prestatarias de las provincias, la gente que vive en la costa, todo el resto de la provincia de Buenos Aires, eso tiene que ver con cada una de sus autoridades. O sea, acá estamos pensando efectivamente solamente, cuando hablamos de la RTI, en EDENOR y EDESUR, que a veces sirven como parámetro para otros lugares, pero la verdad es que en muchas otras provincias se hacen RTI todos los años, o cada 3 años, o cada 5 años, sin ningún problema. El problema de la RTI es un problema específicamente del AMBA. A la par de eso, yo te digo por los oyentes que tal vez no son de Buenos Aires, de la zona del área metropolitana de Buenos Aires, que dicen, a mí me sube la tarifa, y claro, porque no sube la pareja del segmento de la distribución, que ese es el segmento regulado. En el segmento de la generación sube para todo el país al mismo tiempo, y ahí es donde está la quita de subsidios, en la generación, no en la distribución. No sé si se... No, totalmente. Sí, sí. Y perdón. Sí. No, te decía y a la que... par de esto... Nos estamos pisando, perdón, Cecilia. Dale. Decime vos. Recién te escuchaba con los distintos segmentos y demás, y se me vino a la cabeza que hace
muy poquitos días, pasó un poco desapercibido, pero la secretaria de Energía, la nueva, que reemplazó a Eduardo Rodríguez Chirilo, es decir, estamos hablando de María Tetamanti, nueva titular de la cartera energética, esta semana anunció que a la larga, o para 2025 el gobierno va a hacer una nueva quita de subsidios y está pensando en salir de la segmentación tarifaria, esto que divide en 3 niveles a los hogares dependiendo del ingreso, por hacerlo sencillo, ingresos altos, medios y bajos. Bueno, el gobierno está pensando salir de este esquema de subsidios y de tarifa, obviamente, por un esquema de ¿cómo llamarlo? Es decir, va a ser una fuerte quita de subsidios, todo lo que es nivel 3, que sería sectores medios, van a ir a pagar 100% de la factura, del costo de generación, mejor dicho, pero hay una parte importante de los sectores de bajos ingresos que por ahí también entran en esto. ¿Qué estás viendo de este nuevo esquema que quería el gobierno? Es decir, eliminar la segmentación para subsidiar un pequeño sector social. Sí, esta política todavía hay cosas que no se entienden porque el gobierno no las ha explicado. O sea, para darte una idea, el esquema de la segmentación, como se había trabajado en el gobierno anterior, vencía justamente en diciembre de 2023, visto para que cualquier gobierno nuevo lo pudiera cambiar, llamando a la respectiva audiencia pública y siguiendo todos los caminos legales y el marco normativo habitual. El gobierno anunció en este momento que iba a hacer algo que se llamó la canasta básica energética. Este proceso llevó, mientras tanto prorrogaron el sistema anterior, este proceso llegó a ser una audiencia pública en febrero, después no la pudieron implementar, se hizo un nuevo decreto en mayo diciendo que antes de noviembre se iba a implementar, o sea que en diciembre debería haber empezado con un nuevo esquema de subsidios, y lo que hizo la Secretaría de Energía fue prorrogarlo de nuevo a este periodo de transición hasta mayo del año que viene. La verdad que hay un tema ahí que es que el gobierno no puede explicar bien lo que hace porque todavía no ha definido bien qué hacer. Pero sí es importante decir que cualquier cambio en lo que es esta parte del subsidio es un cambio que se afecta a todo el país, no como el de la RTI, no para decir que la agenda del gobierno en este tema va en paralelo. Va en paralelo a la parte de la quita de subsidios que tiene que ver con todos los usuarios del país y a su vez en paralelo con lo que hace específicamente la zona del AMBA, que es de norte y de sur. Y además de eso, también la Secretaría de Energía anunció un nuevo cargo tarifario que va a ser para todos los usuarios del país. Yo digo porque es como que hay muchas fuentes de dónde se van a subir las tarifas. Sí. Un nuevo cargo tarifario ahora para financiar una obra que es del área metropolitana de Buenos Aires, que es el AMA1, una obra de transporte de alta tensión. O sea, vamos a tener el costo de generación, donde ahí se anunciaron ahora un plan energético que también va a tener impacto en el costo de generación. Está la quita de subsidios, o sea, cuánto de este costo de generación la gente efectivamente paga, y está los nuevos cargos tarifarios como el del AMBA 1 y el tema de la distribución. La verdad que hay muchas fuentes de aumento de tarifas en este momento. Déjame hacer un punto ahí porque era algo que te quería preguntar. El punto es, el gobierno anunció, todavía no lo implementó, pero por ahí los que seguimos la agenda energética ya lo vimos, que es el gobierno tiene la intención de crear un cargo fijo en la factura final, la factura de los usuarios de todo el país, que iría entre un 1% y 1 y 3%, para que los usuarios, es decir, la demanda, financie una obra muy importante de transporte eléctrico de alta tensión, eso famoso transporte de alta tensión, en el AMBA, uno de los lugares de mayores consumos del país, que es muy prioritaria esta obra, que se viene hablando del AMBA 1, que así se llama la obra, hace bastante tiempo. Pero bueno, el gobierno ahí tenía la opción del esquema de licitación y que se paga a través de un canon, una licitación para el sector privado habitual, por llamarlo de una manera, y esto es lo que eligió, creó un cargo fijo para que la demanda lo pague. Que ahí te quería preguntar, era una de las preguntas que te quería hacer, ¿qué opinión tenés? ¿Cómo ves esto? Bueno, efectivamente todavía no había un anuncio oficial, pero sí ha habido extraoficialmente y ha venido de personas muy importantes, diciéndolo en distintos actos, más a principios de la semana. Lo que yo creo que ahí es que hay que explicar bien por qué lo va a pagar toda la demanda del país, porque esta es una obra que fundamentalmente beneficia al área metropolitana de Buenos Aires.
y sin embargo va a implicar aumentos tarifarios en todas las zonas del país, por lo que dijeron el mismo cargo tarifario. Eso va a ir a crear un nuevo fideicomiso, que ya de por sí es un instrumento extraño, porque a principios de este año este gobierno habló muy en contra de hacer fideicomisos específicos, porque dice que los fideicomisos pues no funcionan, no ejecutan bien, que es plata que si no debería ir al Tesoro Nacional. Es raro que este instrumento sea un fideicomiso. Y después, cómo se va a implementar y rascar, porque lo primero que tenés con el fideicomiso es puro gasto, ¿no? La gente que va ahí, cómo se administra, todas las comisiones. Entonces, es una estructura extraña, no digo que esté mal, porque la verdad es que no se ha explicado de forma oficial. Es una estructura extraña para este gobierno. Se ha utilizado mucho en el pasado, pero es extraño que un gobierno que ha dicho esto no sirve, vaya directamente ahí. Que haya dicho a principio, el año pasado decía que esto lo paguen todos los privados, ahora ya no se está hablando de que lo paguen los privados, sino que se está hablando de que Formosa esté pagando el cargo. Hay que analizarlo bien, trae beneficios para todo el país, que exista esto, que exista el AMBA, para que traiga muchos beneficios de eficiencia y libera capacidad para el resto del país, pero creo que todas estas medidas que implican sobre una factura de luz que viene teniendo fuertes aumentos de electricidad en este tiempo, debería haber algún tipo de explicación oficial que la justifique mejor. No es que uno elige caprichosamente un sistema o el otro. ¿Cuánto le va a terminar saliendo la gente haciendo de esta forma? Y la gente que también nunca vea ninguno de esos beneficios, porque no es la demanda la que lo va a pagar, es la demanda de Buenos Aires, lo va a pagar todo el país. Eso para mí es un punto importante, y si va a ser un cargo fijo, o sea, si la gente lo va a pagar en función de su consumo. Hay gente que por ahí realmente no puede pagar los costos de la energía. Y a este cargo tarifario se le suma también, que todavía no se ha anunciado cuánto va a salir, pero lo que el gobierno llama el plan de contingencia del verano, que en realidad es un plan que si no le dura hasta el 2027, o sea, no es solamente para el verano, que implica mayores aumentos en el factor de la generación, lo que decíamos antes del costo de energía. Que porque vamos a estar pagándole a empresas para que no consuman y porque hay un fuerte incentivo a que la gente consuma menos. Entonces son muchos aumentos tarifarios que se deberían explicar, y no tiene que explicar por qué el fideicomiso para el AMBA 1 es lo que cierra. Ahí es verdad que el cargo fijo es un esquema que se utilizó en el pasado. Ahora no se me viene ahora a la cabeza alguna obra que haya sido por cargo fijo, pero en las facturas me acuerdo, ¿no? Ley tanto, fideicomiso tanto. Sí. Claro. Las expansiones de gasoducto existieron, sí. Totalmente. Pero ahí, por ahí ya sale una mirada por ahí más vinculado a lo político, margen para crear un cargo fijo y que esto avance y que la demanda al usuario sea el que lo financie. ¿Qué margen ves que tiene? ¿Qué impacto por ahí puede llegar a haber en la sociedad? ¿Rechazo, no rechazo? Bueno, en general los aumentos no son bien tomados. A ver, hay que hacer la obra, es una obra que es crucial para el sistema, sí. De nuevo, el tema es el modo. Si va a ser una cosa que después vamos a estar preguntándonos qué pasó, y después hay gente, no sé, cruzando, que está en el fideicomiso, cruzando Paraguay con $200.000, no sé, bueno, ¿qué pasó ahí? La obra se tiene que hacer, y se tiene que hacer de la mejor forma posible. El financiamiento internacional para esto es caro. Esto es un reconocimiento de que no hemos logrado que vengan privados a invertir acá. Es un reconocimiento claro, porque si hace un año decías que le iban a hacer los privados, y estaba grabada la ex canciller Mondino diciendo esto frente a la Unión Industrial Argentina, diciendo esta es una obra que tienen que venir a hacer los privados, porque la vamos a pagar entre todos, y un año después estás anunciando un fideicomiso para que la controle el Estado. Esto es muy importante, porque sería una obra pública con completa intervención del Estado al momento que vos haces el fideicomiso, ¿no? Es un cambio muy fuerte de mentalidad. Yo pienso que es una forma que es perfectamente válida. Me llama la atención que se anuncie así y que no se hayan dado detalles, pero la forma es válida, está bien, digo, se puede hacer bien. Es raro que toda gente que te diga no creo en eso, ahora la esté anunciando. Es un cambio de postura muy fuerte, y es parte que la paguen la demanda de absolutamente todas las familias del país estén pagando esta obra. Hay que pensarlo también en un lado del esquema de subsidios. Uno puede sacarle todos los subsidios y decir, y además vas a pagar toda una obra que va a mejorar un montón a la ciudad de Buenos Aires. Pero ¿por qué la tiene que pagar gente de otras partes del país? Y además, ¿quiénes? O sea, yo te saco todos los subsidios porque hacer clase media y te pego un tarifazo muy fuerte, y es raro.
Ahora estamos pagando niveles de boletas que en algunos casos se comparan con Europa, con Estados Unidos, digo, no estamos pagando poco. Y en muchas provincias se paga muchísimo más que para la ciudad de Buenos Aires. O sea, es una cosa muy fuerte, con lo cual hay que poder, como mínimo, ver estos intereses. Pareciera que es una forma que no corresponde, no va en línea con la narrativa que tiene el gobierno de Milei de que el Estado se tiene que correr de todo o de casi todo y que el privado va a solucionar todo. Ahí hay un punto, ¿no?, que llama la atención. A mí me llama mucho la atención. También me llama la atención que por algún motivo salieron con esta versión y al mismo tiempo empezaron a decir que hace 10 años no hay nuevos kilómetros de alta tensión en Argentina, que también es una cosa de transporte alta tensión, porque esta es básicamente una obra de transporte. Y esas son las cosas que a mí por lo menos me llevan a dudar de algunas de las cosas como se plantean, porque solamente el año pasado se incorporaron 450 kilómetros de alta tensión, que fue la línea que conecta Bahía Blanca con Viboratá. En el 2022 hubo 271, en el 2021, que con la obra parada después de la pandemia, no, hubo 160, y en realidad solamente en el periodo entre 2016 y 2019 no se hicieron obras de alta tensión, pero antes de eso hicieron un montón. A mí me parece bastante llamativo porque hacen correr como una versión que si uno entra a cualquier informe oficial y uno ve los mapas de la red de alta tensión, uno puede contrastar que no es así, y al mismo tiempo dicen, entonces vamos a hacer un fideicomiso. Y a mí ya cuando política viene detrás de un dato que no está del todo extraño, no sé si no cómo interpretan obra de alta tensión, más allá de ir a inaugurar una obra que que aumenta la red de alta tensión, a mí me llama un poco la atención. Bien, buen dato este último, no lo tenía tan presente. Cecilia, nos quedamos sin tiempo, obviamente para más adelante seguiremos con este tema porque con energía arrancás por tarifa y terminás con obras de infraestructura y demás, da para más. Te agradecemos mucho estos minutos acá en El Mirador. Muchas gracias a ustedes por llamar. Pasaba entonces la ex subsecretaria de Planeamiento Energético, Cecilia Garibotti. El equipo de El Mirador te adelanta datos clave de lo que va a suceder en la macroeconomía, las finanzas, en el sector energético y en la actividad de las empresas. Nos metemos de lleno al último trámite del Mirador con la columna de tecnología de Franco Rivero. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva columna de tecnología aquí en el programa El Mirador por FM LED. Mi nombre es Franco Rivero y hoy vamos a hablar de uno de los dispositivos que ha permanecido más invariable, más intacto a lo largo de los años. Nos hemos acostumbrado que las cosas cambien. Tenemos mouse que hoy tienen más botones que simplemente los dos botones de acción y el scroll. Y tenemos botones gamer que tienen botones en los costados, son personalizables, que se les cambia la carcasa. Tenemos también gabinetes con luces, tenemos monitores ultra wide en donde vemos un panel totalmente como si fuese una pantalla de cine con otra relación aspecto. Y en esta virtuosa nuevas generaciones de dispositivos hay un dispositivo que se venía quedando atrás y que parecía inmutable a lo largo de los años, no ha cambiado mucho, y es el teclado. No digo por su forma, porque formas tenemos muchas. Hay teclados gamer con luces, hay teclados más tradicionales, inalámbricos, ergonómicos, que vienen para un lugar para descansar las muñecas mientras escribimos, para atravesar larga jornada de trabajo, pero es verdad que no ha cambiado mucho a lo largo de los años en cuanto a sus funciones. Digamos, tiene las teclas F1 arriba, el teclado para escribir, y a lo sumo puede o no tener teclado numérico, ¿sí? Teclado numérico. Bueno, esto acaba de cambiar. ¿Por qué? Porque las nuevas computadoras con inteligencia artificial incorporada, que vienen con chips, ya hablamos de esto, con inteligencia artificial dentro de la computadora, con un procesador neuronal, lo que se llama NPU, saca provecho de las capacidades de inteligencia artificial que van a venir muchos programas que lo van a utilizar. Ahora, esto vino acompañado con una evolución del teclado, o sea, de nuestro protagonista de esta historia. El teclado acaba de evolucionar incorporando una tecla más,
¿sí? Vamos a encontrar en las conocidas, en las llamadas computadoras Copilot más PC, ¿sí? Copilot más PC, que vienen con inteligencia artificial, la tecla de Copilot. Una tecla para disparar con el loguito de Copilot, que es el asistente de inteligencia artificial de Windows 11. Viene con la tecla física para que yo, cuando la presione, dispare el asistente de Copilot. Porque, ¿qué pasa? Van a pasar por un negocio, van a decir, che, este teclado qué raro, tiene una tecla que no conozco. Bueno, es como si fuese una especie de símbolo de infinito y es el logo de Copilot. Cuando lo presiono, por ahora lo que hace es disparar el asistente, ejecutar el asistente de inteligencia artificial de Windows que está basado en ChatGPT. Directamente en el escritorio y después veamos qué otras aplicaciones se le puede dar a este botón en el futuro. Hasta aquí la columna de tecnología de esta semana, espero que les haya gustado. Mi nombre es Franco Rivero y los espero la semana que viene con más tecnología de consumo. Chau. Un poco pasados de las 11, esto fue El Mirador. Espero que la hayan pasado bien, que hayan informado, pero sobre todo esperamos desde acá que tengan una muy buena semana para adelante y sobre todo un muy buen fin de semana que viene con calor y lluvias. Chau. Esto fue El Mirador, el lugar desde el cual podés ver en forma anticipada lo que sucederá en el mundo de los negocios, las finanzas y el agro. El Mirador, otra producción de Séptimo Cielo. Somos radio en vivo. Somos podcast.